Bueno, pues chicos, hoy día vamos a hablar sobre la biodiversidad, ¿ya? La biodiversidad. Uno de los propósitos de este curso que vamos a considerar, ¿no? Es los seres vivos, ¿no? Que están en relación con la naturaleza. O sea, mejor dicho, las especies, ¿no? En conservación. Esto es lo que vamos a tratar hoy día. Hay que conocer cómo se conservan estas especies. Pero antes que todo, como nos vamos a referir a la biodiversidad, vamos a indicar la importancia. La importancia. La importancia. Cuando nosotros hablamos de conservación de la naturaleza, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la conservación de la naturaleza, estamos refiriéndonos a muchos puntos, ¿no? Estos puntos, cuando queremos buscar alguna ventaja, nos referimos a la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Conservar la naturaleza? ¿Por qué es importante, ¿no? Es fundamental porque es la vida aquí en la tierra, ¿no? Entonces la importancia es que representa la vida en la tierra. O sea, por la biodiversidad, el planeta Tierra, ¿no? Que lo conforman los seres vivos, eso es lo que lo representa, ¿no? Y también la vida humana, o sea, representa la vida en la Tierra y la humanidad. Y la humanidad, o sea, el hombre, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? Nosotros cuando nos vamos al campo, ¿qué es lo primero que vemos? Los árboles, ¿no es cierto? Los árboles. Estos árboles que en la mayor parte se encuentran en la selva, ¿no? Es la que absorben el dióxido de carbono, ¿no? Los árboles son los que absorben el dióxido de carbono, las absorben, ¿no? Y esto es importante porque nos limpia el medio ambiente y también, ¿no? Reduce el calentamiento global. El calentamiento global también lo reduce. Entonces, la biodiversidad es responsable de la mayoría de nuestros alimentos. Nosotros cuando ingerimos un plato, ¿no? Delicioso y que esté involucrado los vegetales, entonces tiene que ver mucho con la biodiversidad. De igual manera, ¿no? De igual manera, lo que son ricos en carbohidratos, ¿no? En carbohidratos, las carnes, ¿no? Como en el caso del res, el pollo, ¿no? Esos son carnes principales que el hombre consume y son ricos en hidrocarbohidratos. Entonces, esto es responsable de o principal fuentes a consecuencia de la biodiversidad, ¿no? También involucra las actividades. Cuando hablamos de actividades, ¿a cuál se está refiriendo? A la agricultura. Está también, en la agricultura está también la ganadería. ¿No? La agricultura, como mismo lo indica, se está refiriendo al cultivo de las plantas, ¿no? Al cultivo de las plantas. La ganadería, a cómo se cuidan los animales. Los animales hoy en día, ¿no? Comparten un espacio de la tierra como lo hace el hombre, ¿no? Y forman parte fundamental de nuestro ecosistema y también como recurso. Es importante. La importancia de la diversidad, estos son los puntos más resaltantes en cuanto a lo que es útil y por qué, ¿no? ¿Y por qué?
Y se puede indicar que la biodiversidad, en realidad, ¿no? Es un término empleado para expresar la cantidad de especies, ¿no? Las especies, como el caso de las plantas, animales, y también está incluidos los microorganismos, ¿no? Porque si nosotros analizamos un pedazo de, de tierra, ¿no? Un pedazo de lugar, lo que estamos analizando, ¿qué hay en ese espacio? Si nosotros nos referimos en la selva, un pedacito, ¿no? Un pedacito de nuestro espacio, ese pequeño ecosistema. ¿Qué puede ver? De repente hay un animalito, ¿no? Puede ser un insecto, puede ser un vertebrado, ¿no? Puede ser un cuadrúpedo, y también las plantas. Las plantas puede ver un árbol, arbustos, o también puede ver una laguna. En esa laguna pueden ver microorganismos. Estos microorganismos también forman parte de la biodiversidad. Y están, ¿por qué? Porque están dentro de nuestros ecosistemas. Quizás en ese espacio hay una población y también se está hablando del hombre, ¿no? Entonces, eso es la biodiversidad. Su existencia es el resultado, ¿no? De hace millones de años, millones y millones de años. A pesar de las variaciones climáticas, ¿no? Y las características influyentes del medio ambiente, hacen que estas especies vayan evolucionando poco a poco, ¿no? Vayan adaptándose a ciertas condiciones, y también en la formación de nuevas especies. Entonces, esto también está incluido las diferencias genéticas, ¿no? Entre estos individuos. Entonces, esto nos da a entender que dentro del ecosistema tiene tales comportamientos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunten. ¿Todo está ok? A ver, por acá. ¿Quiénes están participando? Todavía no participan. ¿No? Ese es. Vamos a poner acá la pregunta de Kiara, ¿no? De Kiara, ¿de qué forma reduce el calentamiento global? A ver, ¿de qué forma reduce el calentamiento global? Primero, ¿cómo puedo interpretar lo que es el calentamiento global? A ver, ¿quién me dice por qué se produce el calentamiento global? A ver, ¿quién me puede decir para responder esta pregunta? ¿Cómo se puede El reducir? calentamiento global ocurre mediante la contaminación y el deterioro también de la capa de ozono. Tras los gases que botan, por ejemplo, el CO2 y el CO, que afectan a la capa de ozono agujereándola y permitiendo que entren los rayos ultravioleta. Ya, ya. A ver, buena pregunta de Bruno. Bueno, su respuesta de Bruno, perdón, su implicación de Bruno tiene validez. De igual manera, la inquietud de Campos. Por acá también alguien participa. Por el dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera, quedando una capa muy gruesa. Claro. Pero, a ver, ¿cómo les indico? Ustedes saben, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer el planeta Tierra. Aquí está el planeta Tierra. Ahí está, el planeta Tierra. La atmósfera es Esta es la atmósfera, ¿no? Esto es la atmósfera. Y por acá está el Sol, ¿no? El señor Sol, ¿no?
el señor Sol, dame tu calor. Así es. Bueno, teóricamente, la radiación solar es filtrada por la capa de ozono. ¿No? Es filtrada por la capa de ozono. Aquí en la radiación solar hay un sinnúmero de radiaciones. Entre ellas tenemos las ultravioletas. Este tipo de radiaciones, si va directamente a nuestra piel, daña los tejidos e incluso está comprobado que esto produce cáncer, ¿no? La piel. Entonces, por aquí está la capa de ozono. La capa de ozono es un gas. Es un gas, el O3. Es un gas. Es un gas como si fuese un imán. Es parecido a un imán, la capa de ozono, ¿no? Cumple muchas funciones la capa de ozono. Primero, la capa de ozono retiene la atmósfera, lo retiene. No permite que la atmósfera se vaya al espacio y se pierda por completo. Ahí lo retiene. Esa es la primera función. Segunda función, la capa de ozono se comporta como un imán. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas y otro tipo de rayos es absorbida por la capa de ozono. De tal manera que lo que sale acá es una temperatura adecuada que la Tierra pueda tener, ¿no? Quizás por ahí hay alguna radiación ultravioleta. Quizás por ahí, ¿no? Hay una radiación ultravioleta. Porque no todo la capa de ozono logra absorber. No, sino por ahí algunas pequeñas que se escapan. Pero es insignificante para el hombre, es insignificante. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando la radiación llega a la Tierra, ¿no? Esta radiación sale, rebota. Y al rebotar, supuestamente, sale del medio. Sale, se va. Y ya no retorna. Ese es teóricamente, ya no retorna. Y si hay una radiación ultravioleta que llega a la Tierra y se va, también se va, pero ya no retorna. ¿Pero por qué rebota? ¿Por qué rebota la radiación? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué? Ese se llama el fenómeno de la reflexión. ¿Alguien me puede decir por qué rebota? ¿No tienen idea? Lo que pasa es que las 3/4 partes de la Tierra está formada por agua. Las 3/4 partes y un poquito más está formada por agua. Y el agua crea un espejismo. Es igualito, por ejemplo, cuando ustedes quieren molestar a sus compañeros, ¿qué hacen, no? Saca un espejo, cae la radiación solar y le pone el brillo a los ojos, ¿no? En el espejo, ¿no? Así igualito es. La radiación llega a la Tierra, pero como las 3/4 partes es agua, el agua se convierte en esa masa como un espejo. Y ese espejo hace que, ¿no? Rebote. Claro, no todo, sino que gran parte, la Tierra, otra parte del calor del Sol lo va a absorber. Una parte, sobre todo la 4ª parte que es Tierra, eso lo absorbe. Y el resto refleja. Ahí está. Ese es en teoría, pero no se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Porque el hombre tiene fábricas, tiene empresas, tiene carros, encima carros obsoletos, carros que queman demasiado petróleo, queman demasiado combustible. Y los gases se van a la atmósfera. ¿Por qué se van? Porque los gases tienen una densidad alta. Los gases tienen una densidad alta, entonces eso se va a la atmósfera.
Pero no solamente es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, no es eso, sino que también los autos, por ejemplo, como también otras fábricas, eliminan el dióxido y el monóxido de azufre. El dióxido y el monóxido de azufre también lo elimina en los automóviles, porque hay una reacción incompleta en el motor de combustión, hay una reacción incompleta, y esos gases se van. ¿A dónde se van? Por su alta densidad, a la atmósfera. Pero la atmósfera, ¿qué cosa es el contenido? Tiene vapor de agua, vapor. El vapor, cuando reacciona químicamente con estos gases mencionados, se convierte en ácido. Por eso que este vapor de agua, cuando llega a altas temperaturas o cambios de presión, esta atmósfera se convierte en líquido y se vuelve lluvia. Y esta lluvia, cuando nosotros lo probamos, ¿cómo sale? ¿Alguien ha probado el agua de la lluvia? ¿Alguien se le ha ocurrido probar el agua de la lluvia? ¿Cómo es el sabor de la lluvia? Es Salado. ácida, ¿no? Es ácida. ¿Y por qué? Porque estos gases que han emigrado a la atmósfera, al estar en contacto con la atmósfera, ¿no? Han reaccionado y se han convertido en ácido. Y este ácido es la lluvia ácida que llega a nuestro planeta. ¿Pero por qué? Porque el hombre no entiende. No, el hombre mucha basura quema. Cuando el organismo está muerto, al quemarse se vuelve también azufre, sulfuroso se vuelve. Todos los poderes contaminantes suben a la atmósfera, suben. ¿Y a dónde se acumula? Acá se acumula, chicos, acá se acumula. Acá se acumula, todo esto se acumula. Y como dijo uno de ustedes, acá en el chat, me dice, se convierte en una masa gruesa. Esta masa gruesa, chicos, lamentablemente, esta masa gruesa, cuando los rayos retornan, no permiten liberarse. Y lamentablemente, estos rayos nuevamente retornan nuevamente, regresan. O sea, acá se produce otro rebote, otra reflexión, rebota. ¿Por qué? Porque como hay mucha cantidad de masa gruesa contaminante, esta radiación no permite irse a la intemperie, sino retorna nuevamente a tierra. O sea, quiere decir, los rayos que vienen del sol, más los rayos que vienen de la reflexión de la masa gruesa, se produce el recalentamiento global. Ahí se produce. ¿Sí? Entonces, eso es la consecuencia del recalentamiento global. Acá viene la pregunta de Kiara. ¿De qué forma reduce el calentamiento global? ¿Cómo podemos reducir? Cuando nosotros hemos estado en la pandemia, casi pocos gases han habido liberados. ¿Y cómo ustedes han visto la naturaleza? ¿No? Las aves, los peces en el río. Qué bonito se veía la naturaleza. ¿Por qué? Porque había mucha gente irresponsable que estaba atorada, ¿no? En la pandemia, en la cuarentena. Y esto se ha ido liberando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, incentivar a las profesoras de inicial, para enseñarles cómo se debe cuidar nuestro planeta a los niños. A ver si así de esa manera, conforme va creciendo, ellos se den cuenta que así es. De igual manera, a primaria y a secundaria. Decir, chicos, la basura que tú botas en el suelo tiene que estar en el bote. No lo puedes dejar ahí. Encima que el joven se molesta y dice, sí, pero mis padres pagan una pensión, que lo haga el señor de la limpieza. Está bien, pero no estamos hablando por esa envoltura que está en tu sitio, debajo de tu carpeta. Estamos hablando que tú te vas a acostumbrar y cuando seas grande o tengas
o tengas tú ya esa, por ser mayor, esa adultez de querer botar basura, que bota la envoltura, o sea, te vas a acostumbrar a hacerlo así. Y nuestro planeta se va a ir contaminando y recalentando cada vez más y más. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que hacer. Hablar con ustedes. Chicos, basura al bote. Al bote. Para disminuir la contaminación. Segundo, hay que cuidar nuestras plantas. Las plantas hay que cuidarlas, ¿no? Hay que echarle su agüita siempre para que la planta absorba estos gases que están encerrados en nuestro... Miren, en realidad el hombre no solamente está respirando oxígeno, también está absorbiendo el dióxido y eso nos está haciendo daño. Porque hay mucha gente que tiene bastantes problemas respiratorios por este problema. ¿Ven? Tercero, tenemos que cuidar nuestra biodiversidad. Tenemos que cuidar nuestros animales que se están extinguiendo. Eso tenemos que cuidarlos, ¿no? Porque si no, la naturaleza se echa toda a perder. Nuestro problema, ¿cuál es nuestro problema? Que el polo norte y el polo sur se está disipando. Las nevadas se están reduciendo. El Huascarán era enorme, ¿no? Enorme. Ahora se está reduciendo, está chiquito ahorita el Huascarán. ¿Por qué? Por el recalentamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es, primero, que el hombre tiene que conservar la naturaleza. No hay que botar basura al mar. En el mar hay plástico, hay latas, hay toallas higiénicas, hay pedazos de plásticos, ¿no? Hay animales muertos, de todo en el mar. Aparte que nosotros comemos, porque nuestras mamás compran los peces que vienen del mar y también están contaminados, ¿no? Así es, así es. O sea, el hombre es el que tiene que cambiar, el hombre. No digamos que hay que ser algo, ¿no? Sino, bueno, eso en caso el hombre es el que tiene que, o sea, tiene que concientizar que la biodiversidad hay que cuidarlo. Chicos, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profe. Claro, el cielo estaba más celeste, ¿no es cierto? Miren, una comprobación que hay contaminación. Ahorita, porque como estamos llegando el verano, ya nuestras atmósferas toman otro recorrido. Pero los que se van a la sierra, no sé si alguien de ustedes está ahí, o por ejemplo en los meses de agosto, cuando ustedes ven el cielo, ven un cielo blancoso, pero blanco puro no es, sino es un color medio rojizo, medio azulado, es porque está contaminada la atmósfera. La atmósfera está contaminada. Y eso es lo que da a entender. Kiara, ¿entendiste? ¿Quedó claro, Kiara? Sí, profe. Listo. Así que, muchachos, a todos ustedes les digo, a cuanto puedan, tienen que aconsejar a los que los rodean que toda basura tiene que estar en su lugar y que tiene que cuidar una plantita. Al ser vivo, al animal hay que cuidarlo para cuidar nuestra naturaleza y disminuir el calentamiento global. De igual manera, hay temporadas, por ejemplo, en el Día del Planeta, ¿no? El planeta Tierra, hay a veces que nos dicen, chicos, o por favor, a las 7 de la noche, todos van a apagar las luces, van a apagar los celulares, todos. ¿Y eso para qué? Para que haya un mejoramiento en el recalentamiento global, o sea, que disminuya, para que disminuya. ¿No? Hay épocas donde dicen, ¿no? A las 7 o a las 8, por favor, apaguen todas sus luces porque queremos que nuestro planeta se recupere, ¿no? Bueno, tenemos que acceder, chicos, pues si nosotros queramos la Tierra, hay que acceder, hay que ayudar, ¿no? Hay que apoyar. Si veo que a las 7 todos van a apagar las luces, voy a apagar, pues, ¿no? Además, es un ratito, no te están pidiendo que sea un día ni 5 horas, es un ratito nomás, ¿ves?
Y yo creo que así debería haber periodos donde todas las empresas deben de cesar las actividades para recuperar nuestro paisaje, nuestra naturaleza. Todos, pero hay mucha gente que no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo hace también por capricho, sino también porque se perderían millones y millones de dólares, ¿no? Sobre todo en las grandes potencias, como es Estados Unidos, Europa, ¿no? Etcétera. Pero aún así, nosotros, mientras tengamos la oportunidad de apoyar, tenemos que hacerlo, para así quizás poder que nuestro planeta esté libre. ¿Ya, chicos? A ver, ¿alguien quiere hacer una captura? El que quiere, una captura para borrar y seguir. ¿Ya, chicos? A ver, una foto. A ver, por acá me dicen, profesor, ¿los fenómenos naturales es causa de la contaminación? En cierta parte sí, y en otra parte no, pues, ¿no? Por ejemplo, los huracanes, los temblores, ya eso viene de la corteza terrestre, ¿no? Pero hay otra parte que no. Por ejemplo, las personas que son irresponsables, ¿no? En lo que es la basura, ¿no? Hay mucha contaminación, ¿no? Hay mucha Profe, ¿me puede dar contaminación permiso, por y favor? esa es causada por el hombre, ¿no? Eso ya es causada por el hombre. Pero en una parte sí puede ser, porque cambia el clima lo cambia. Por ejemplo, ustedes sabían que cuando se concentra gran cantidad de materia de los gases, gran cantidad, ¿no? Cambia el clima, lo cambia, ¿no? Lo cambia el clima. Porque Estados Unidos, ¿no? O sea, América del Norte, Europa, Rusia, Asia, ellos bastante contaminación eliminan. Y sobre todo, por ejemplo, en Medio Oriente, ellos hacen experimentos con reacciones nucleares. Y las reacciones nucleares son toneladas y toneladas de toxinas que se van al medio ambiente, ¿no? Eso cambia el clima, ¿no? De repente estamos en época de calor y quizás pueda hacer frío, pero no es porque la Tierra, el planeta Tierra, llegó el momento en que debió ser así, no, sino que a veces la misma capa, la misma atmósfera hace que pueda haber un cambio en el nivel climático. O sea, en la participación del hombre, lo que es la contaminación, lo que puede alterar es el clima. Pero si hablamos de un terremoto, hablamos de un huracán, de un ciclón, ¿no? O quizás de una lluvia torrencial, no, ahí no participa, ahí sí es natural, ese sí es natural. Por ejemplo, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es porque en la parte norte, en la parte ecuatorial, hay un recalentamiento porque esa cima está más cercana al sol y se produce el calentamiento. Y ese calentamiento hace que las aguas se mantengan calientes. Al ponerse calientes, se vuelve vapor y se produce la lluvia. Chicos, regresamos en 10 minutos. Se nos va el Zoom. ¿Ya?